Bueno, para explicar los objetivos de Caminando con el Papa Francisco o Journeying with Pope Francis, tenemos a Sixto García. He's going to explain the objective of this conference. Sixto García. Gracias. Buenos días. Quiero antes que nada asegurarles que tengo una razón muy egoísta para no extenderme demasiado, y es que tengo unas ganas de quitarme esta corbata tremenda. Quiero antes que nada pedirle oraciones por el jesuita argentino Juan Carlos Scanoni, a quien tuve el privilegio de conocer en Brasil hace 3 semanas. Fue mentor del joven jesuita Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, y recibí esta mañana una comunicación de mis amigos de ese congreso en Brasil de que ha sufrido un grave ataque cardiovascular y está en condición muy delicada. Un gran hombre y una gran influencia, ¿no?, que formó el pensamiento del Papa Francisco. Quisiera agradecer, que ya Joaquín lo mencionó, al padre Javier Vidal, provincial de las Antillas, de la Compañía de Jesús, al Instituto Jesuita Pedro Arrupe, en particular a su director Joaquín Pérez, ¿verdad?, y a todos ustedes, ¿no?, por permitirme compartir las siguientes reflexiones. Y no se me puede olvidar, a mi muy mejor cara mitad, Elena, por aguantarme todos estos meses, ¿no?, por su paciencia infinita conmigo en este tiempo de preparación, en el cual ella también ha tenido una parte activa, ¿verdad? ¿Por qué esta conferencia? ¿Por qué este congreso? En realidad nuestro congreso comienza hace 814 años, a fines del año 1205, papeles secretos que se supone que nadie vea. Fines del año 1205, quizás principios de 1206, en la capilla semiderruida de San Damiano, en las afueras de la villa medieval de Asís, en la Umbría italiana. El joven Francisco de Bernardone, hijo de uno de los más acaudalados ciudadanos de Asís, Francisco, el alma de la fiesta de los jóvenes tripudianti, la sociedad local de fiesteros, bebedores, jaraneros, escucha una voz que le habla desde el crucifijo. Francisco, ve y restaura mi iglesia, que como ves está en ruinas. Al comienzo el joven interpreta estas palabras como un mandato a reparar físicamente a la iglesia. Luego discierne que su vocación de restaurador y reformador se extiende a la iglesia universal, se extiende a la iglesia como comunidad. Y punto clave, es poco después de esta experiencia, más o menos en los días en torno a ella, cabalgando en las afueras de Asís, cuando, según nos dicen Tomás de Celano y San Buenaventura, sus primeros biógrafos, se encuentra con un leproso, se baja de su cabalgadura, le besa la mano y lo abraza. Es ahí donde, según nos dicen algunos comentaristas, la misión de reforma de la iglesia de San Francisco de Asís tuvo su comienzo, besando un leproso. Y es ahí, besando un leproso, cuando mutatis mutandis empieza la historia de esta conferencia. Viajemos 808 años hacia el futuro. Junio 10 del año 2013, escasamente menos de 3 meses después de su elección a la silla de Pedro, Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, recibe una delegación de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, en el Vaticano, y les dice, y cito, los pobres son el Evangelio. En este clamor, Francisco define los lindes, los límites, el contorno de su teología, de su espiritualidad, de su magisterio. Y por supuesto, sin anticiparlo, nos da la razón y establece los límites y el redondear de esta conferencia. Aquí tenemos algo mucho más sustancial y seminal que un simple pensamiento piadoso, inspirado por ciertos textos de los evangelios, o una exhortación a practicar las obras corporales o espirituales de misericordia. Se trata del corazón palpitante del magisterio de Francisco. Tiene una definición heurística sin la cual es imposible distinguir o discernir los caminos peregrinos del pensamiento de nuestro Papa. Quizás una prueba fehaciente del arriba aducido son las palabras del pontífice en la homilía de la misa celebrada el 8 de julio del año 2013, su primera visita oficial fuera del Vaticano, en la isla de Lampedusa, centro de proceso de los migrantes que arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo desde las costas de Noráfrica hacia Italia.
dice, y cito, la globalización de la indiferencia nos ha robado la capacidad de llorar. Y sigue con la pregunta angustiosa, Caín, ¿dónde está tu hermano? Generalizada después en su reflexión en el campo de exterminio de Auschwitz, Adán, ¿dónde estás? Llorar por los que sufren, la compasión y justicia hacia los pobres, hambrientos, humillados, descartados. Estas palabras desafían una simple clasificación como obras piadosas. Son todo un modo de vivir el Evangelio, más todavía, son el único modo de ser cristiano. Podemos añadir una tercera cita como simetría final de estos comentarios iniciales de nuestra conferencia. Cito la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la santidad en el mundo de hoy. Y cito, Dios siempre es novedad. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia. Y cita del famoso himno cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, y de la conocida frase del prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, kaihologo sarx egeneto en griego, y el verbo se hizo humanidad vulnerable. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, añade Francisco. Él ya está ahí. Cierro la cita. Las periferias cuyos ciudadanos privilegiados son las víctimas de la historia. Quiero citar aquí al jesuita Benjamín González Volta. Cito, el paso por las periferias existenciales que atravesamos en diferentes momentos de la vida o en las que nos instalamos en solidaridad con los que las habitan, nos puede convertir en testigos de que Dios se encuentra ahí cercano, rehaciendo la vida con una ternura infinita. Cierro la cita. Las periferias, sin embargo, son espacios privilegiados de la Pascua de Jesús. Citando de nuevo a González Volta, cito, el dinamismo de la resurrección es el sustrato más hondo de nuestra vida cuando vigilamos y cuando dormimos. Con vuestro permiso me quito los espejuelos. Gracias. Puedo ver mejor. Francisco mismo no ha sido ajeno en su misión pastoral a las periferias. Cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998, había en la arquidiócesis 10 curas villeros o sacerdotes villeros, designados explícitamente para trabajar en los barrios más pobres y socialmente abandonados de Buenos Aires. Cuando es electo a la silla de Pedro en el año 2013, había 22. Nuestra conferencia tiene, por un lado, múltiples objetivos, entre ellos la prehistoria de Francisco, de su formación, la influencia de la mística ignaciana en su mente y corazón, de la cual nos va a hablar el padre Thomas Massaro, su situación dentro de la historia y el desarrollo de la teología en Latinoamérica, y más específicamente de la Iglesia latinoamericana, su exégesis del espíritu y los documentos del Concilio Vaticano II, particularmente de la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, y aquellos temas que surgen como chispas de una llama ardiente de su proyecto de renovación y reforma, a saber, la cuestión de la recepción del concilio, su visión transformante y renovadora de una iglesia sinodal que sitúa al pueblo de Dios y no solamente a la jerarquía en el centro, el impacto de las nuevas periferias y todas las cuestiones acuciantes que tanto impactan, mueven y hieren el corazón del Papa Bergoglio, de modo especial y central el horror del sufrimiento de los migrantes y refugiados, la tragedia de los abusos sexuales, la situación no resuelta de la función de la mujer en la iglesia y sin duda la reacción visceralmente adversa a Francisco, en particular, aunque no exclusivamente, dentro de la iglesia de Estados Unidos. Rechazo por lo demás no insólito, Francisco es un profeta y como todo profeta, Francisco sufre los rigores propios de su misión e identidad. Ya la tradición judía, poco antes del nacimiento de Jesús, hacia el siglo II a.C., publica un libro que se conoce después en latín como la Vita Prophetarum, donde narra el martirio de los profetas de Israel. Algunos de ellos quizás semilegendarios, pero ese es el punto clave. Un profeta va a ser perseguido. Pero por otro lado, la conferencia tiene un solo objetivo central, que actúa como elemento heurístico para desglosar los otros objetivos derivados. Este objetivo es la reflexión y el estudio de los diferentes modos y formas que asume el compromiso del Papa Francisco con el Evangelio. Un compromiso de reforma radical de la Iglesia, en verdad de una reforma como la que intentó su epónimo Francisco de Asís. Y los pobres, los ciudadanos de las periferias, son el Evangelio.
Es por lo tanto, dicho de una forma más coherente con el corazón cristológico y trinitario de Francisco, el mismo corazón trinitario de San Ignacio de Loyola, le ha llamado a una conversión pascual, a una conversión al camino de santidad que comienza en el corazón del Padre e impelido por el Espíritu Santo, tiene su plenitud en el corazón del Hijo. La revelación definitiva de Dios que Francisco nos invita a discernir en el rostro de los sufrientes y oprimidos de la historia. Francisco es jesuita. Sin duda la mística de San Ignacio define los fundamentos de su teología y espiritualidad. Usó la palabra mística deliberadamente. El padre jesuita Harvey Egan, quizás el más logrado experto en la teología y tradición mística en los Estados Unidos, de suyo su disertación doctoral publicada en forma de libro, Ignatius Loyola Mystic. Su disertación doctoral va ese gran jesuita, tan influyente decisivamente en el Concilio Vaticano II, Karl Rahner. Escribió ese libro para argumentar la identidad de San Ignacio como un místico en el sentido más cabal de la palabra, más allá de un simple estratega del combate espiritual. Esto no es un punto sin importancia. Hay toda una corriente mística en el pensamiento del Papa Francisco. Dentro de esta perspectiva, el Magis Ignaciano, lo leemos por ejemplo en el número 97 de los ejercicios espirituales, lo que se quieran más destacar. Se presenta como el horizonte clave de comprensión del espíritu del Papa, pero igualmente el tenor de los ejercicios espirituales de San Ignacio exige el leer y meditar en las tres maneras o tres modos o grados de humildad. Leyendo de la tercera, artículo 167 de los ejercicios. La tercera, cito a San Ignacio directamente, la tercera es humildad perfectísima, es a saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Y no por último, menos importante, tenemos la llamada Carta de la Pobreza, que San Ignacio escribió a los jesuitas de Padua el 7 de agosto de 1547. Me parece imperativo asumir que aunque Francisco no hace referencia explícita a este texto, es sin duda, tiene que ser, por sentido común, constitutivo de su espíritu y pensamiento. En un párrafo clave de esta carta, San Ignacio nos dice, ¿me oyen? No es que no sabía. No es que como al arzobispo se le estaba yendo el micrófono, no sabía si En un párrafo clave de esta carta, San Ignacio nos dice, y cito a San Ignacio, solo esto diré, que aquellos que aman la pobreza deben amar el séquito de ella, en cuanto de ellos dependa, como el comer, vestir, dormir mal y el ser despreciado. Si por el contrario alguno amara la pobreza, mas no quisiera sentir penuria alguna, ni séquito de ella, o sea, consecuencia, sería un pobre demasiado delicado y sin duda mostraría amar más el título que la posesión de ella, o la amaría más de palabra que de corazón. Cierro la cita. Tema exigido, por ende, será el estudio de la mística espiritualidad ignaciana, en particular tal y como fue mediada por el 28º general de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, y recibida y asumida existencialmente por Jorge Mario Bergoglio. Paso ahora el tema objetivo también aquí, desglosado a varios niveles de nuestra conferencia, nuestro congreso, la teología de la creación y el elemento cristológico y trinitario de Francisco. Hay otro místico y peregrino que acompaña los caminos de peregrinación del Papa Francisco y que ayuda a definir la razón de ser de esta conferencia, su epónimo, San Francisco de Asís. Escuchemos las palabras del Papa, citando aquí de su encíclica Laudato Si. Cito, San Francisco de Asís era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios y con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Cierro la cita. Y añade una intuición monumentalmente definitoria. Cito, en él se advierte hasta qué punto son inseparables, leamos bien, inseparables, la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y añado, citando la misma encíclica Laudato Si, cito, el mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.
Hay una convergencia natural de la mística ignaciana y franciscana en el Papa Bergoglio. Por un lado, creo yo, el principio y fundamento de San Ignacio, y por el otro, el cántico del hermano Sol de Francisco de Asís. Por el otro resuena en el párrafo que resume mejor la teología de la creación del Papa, un párrafo sublime, un párrafo a meditar. Cito de Laudato Si, número 100, cito: de este modo las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo, esto es lo clave, las mismas flores del campo y las aves que él contempló, admirado con sus ojos humanos, ahora están llenos de su presencia luminosa. Cierro la cita. La creación tiene en cierta manera, añade el Papa, forma sacramental trinitaria, cito de la misma encíclica. San Buenaventura, dice el Papa, llegó a decir que el ser humano antes del pecado podía descubrir cómo cada criatura testifica que Dios es trino. El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. El santo franciscano, añade Francisco, nos enseña que todas las criaturas llevan en sí una estructura propiamente trinitaria. Cierro la cita. Creación, Jesucristo, Trinidad. Las periferias, los territorios poblados por aquellos que todavía cuelgan de sus cruces. Los marginados y los humillados forman el sitio privilegiado para el encuentro con Jesucristo. Al fin y al cabo, recordemos y repitamos lo antes citado por Francisco. Dios mismo se hizo periferia. Dios mismo se hizo periferia. En sus raíces latinoamericanas, podemos decir, para Francisco la pobreza no es una meta en sí misma. Es más bien el modo de abrazar a aquellos a quienes Jesús ofreció su amor preferencial. Esto tiene sus raíces históricas en el devenir de los pueblos de América Latina. Francisco tiene sus raíces existenciales e intelectuales inextricablemente entrelazadas con la historia del subcontinente latinoamericano y más específicamente con la historia y las opciones de la Iglesia en este ámbito. Los devenires y vicisitudes políticas y sociales en Latinoamérica y la misión y compromiso de la Iglesia en la misma están, por imperativo vocacional histórico, íntimamente unidos. Las 5 conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el CELAM, Río de Janeiro, la conferencia fundacional, 1955, Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, Aparecida, 2007, han reflejado los discernimientos de la Iglesia de este submundo ante realidades difíciles y complejas que amenazan sumergir y ahogar el sentido de la dignidad de sus pobladores más vulnerables, los pobres, perseguidos y humillados, en un tsunami de consumismo, obsesión por el dinero y el poder, mesianismos de última hora. El documento final de la conferencia de Aparecida, de ahora en adelante me referiré a él sencillamente como Aparecida, está histórica y teológicamente vinculado al Papa Bergoglio de modo ineludible. Han dicho muchos, entre ellos uno de los obispos concelebrantes, el obispo Castillo, lo ha dicho aquí en Manresa, ¿verdad?, que es imposible acceder a las definiciones más claras de la mente, el espíritu y el corazón del Papa Francisco sin conocer el documento de Aparecida, que es este que tengo en la mano aquí. Clave, porque hay una coherencia de uno a uno entre este documento y su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Clave en Aparecida, fíjense, un tema que mencionó el arzobispo Wensky en su homilía. Clave en Aparecida son los textos sobre el encuentro personal con Jesucristo, expresión usada 49 veces, así como la piedad popular y la opción preferencial por los pobres. Son objetos también de nuestra conferencia, de nuestro congreso. El encuentro personal con Jesucristo desglosa la teología fundamental de la fe de Francisco. Citando a Benedicto XVI, en la primera encíclica de Benedicto, Deus Caritas Est, el documento de Aparecida dice, y cito, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, no se comienza a ser cristiano por eso, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. Aparecida nos habla de la piedad popular como un locus, un sitio preferido para el encuentro con Jesucristo. Repito, esta expresión, encuentro personal con Jesucristo, aparece 49 veces en el documento de Aparecida. Citando la exhortación Evangelii Nunciandi
del Papa San Pablo VI, Bergoglio y los obispos de Aparecida nos dicen que la piedad popular, cito, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Aparecida añade, incluyo aquí también citas de Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium, y cito, Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe. El caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. Allí el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera. La piedad popular es espiritualidad popular o mística popular. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada de nuevo en la cultura de los sencillos. Cierro la cita. Aquí se recoge, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la triple distinción en la unidad del acto de fe según Santo Tomás de Aquino, que ha sido apropiada. O sea, esta es una de esas muchas dimensiones del el gran teólogo escolástico en el que han sido recogidas, actualizadas y profundizadas por la teología contemporánea, entre ellos el gran teólogo jesuita Karl Rahner, el dominico, Marie-Dominique Chenu y otros, ¿verdad? Francisco nos recuerda los grados del acto de fe. Son 3 grados y Francisco los cita. O sea, que estas no son citas escritas hacia el año 1273, que es cuando Santo Tomás escribe la última parte de la Suma Teológica, como tal, ya perdidas, ¿no?, en los polvorientos archivos de la literatura medieval. No, para Francisco esto es actual. Primero, vamos a aprender un poco de latín y no se les cobra extra, crean. Credere Deo, que es decir que sí al encuentro con la persona de Jesucristo que nos sale al paso y le da sentido a mi vida. Es un encuentro de amor. Credere Deum, decir que sí a lo que se revela en ese encuentro, a lo revelado en ese encuentro, porque es un experimento de amor y el amor no engaña. Y por lo tanto digno de fe. Y el credere in Deum, el in, hacia Dios, el compromiso con la acción y la praxis que se coligen de lo anterior y me emplazan a la vivencia cristiana. Apelando de nuevo a Aparecida, nos dice Evangelii Gaudium, es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros, ¿no? Cosa que en Evangelii Gaudium nos recuerda el Papa Bergoglio en el número 120, ¿no? O sea, no somos discípulos y misioneros, somos discípulos misioneros. Por razón del bautismo somos constituidos en misión, ¿no? Y el arzobispo Wensky aludió indirectamente a esto en su homilía. En un clamor de apertura y abrazo de lo nuevo, nos dice Francisco, no coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. Aparecida encuentra igualmente eco en Evangelii Gaudium cuando habla de la opción preferencial por los pobres. Este tema había sido proclamado enfática y firmemente por Juan Pablo II en su discurso inaugural de la Conferencia del CELAM en Puebla, en enero 28 de 1979, e incluido privilegiadamente en el documento final de Puebla. Juan Pablo II lo asume de nuevo en su encíclica Sollicitudo Dei Sociales, ¿no? O sea, recordemos algunos textos, citando aquí de Aparecida, sobre este tema, y esto es clave. O sea, esto es clave, quizás uno de los puntos centrales de lo que yo quiero compartir con ustedes y de lo que se trata la mente y el espíritu del corazón de Francisco. En el reconocimiento de esta presencia y cercanía, estoy citando a Aparecida, y en la defensa de los derechos de los excluidos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. En esa cercanía, ¿no?, y defensa de los derechos de los excluidos, se juega nuestra fe, lo que está en juego es nuestra fe. Y sigue, el encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. No es una opción, no es algo que se pueda añadir o quitar caprichosamente, es constitutiva. Si no aparece, si no está definida, la fe en Jesucristo es una fe mutilada e incompleta. Cito de nuevo Aparecida, los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. No, citando a Mateo 25:40, ¿verdad?, y apelando también a Juan Pablo II. Cuanto lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Esto, no, dice Aparecida, citando al Papa Juan Pablo, ilumina el misterio de Cristo. En Francisco hay una cristología y una eclesiología. Y nuestra conferencia pone los ojos en la cristología de Francisco. Jesús en sus misterios es la fuente misma de la santidad.
es la vivencia plena de los misterios de su vida, es en la vivencia plena de los misterios de su vida que nos hacemos santos. Así lo dice claramente en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la santidad en el mundo de hoy. ¿No? Hay todo un cristocentrismo por lo demás en su teología de la creación, como lo hemos visto en Laudato Si número 100, que he citado arriba, y lo resumo de nuevo: las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Ya no son solamente, en cierta manera, desde un punto de vista confinado, natural, aves y flores, sino aves y flores que participan de la renovación y de la redención de la resurrección de Jesucristo, ¿no? En su resurrección, Jesucristo es la nueva humanidad, la nueva historia, la nueva creación. Y añade Francisco, citando a Evangelii Gaudium: puestos ante él con el corazón abierto, dejando que él, Jesucristo, nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y añade Francisco: qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cierro la cita. Quiero repetir esta última parte: simplemente ser, no ser esto o aquello, simplemente ser ante sus ojos. Este es un papa de profunda mística contemplativa, como San Ignacio lo fue. La cristología de Francisco llama y suscita su eclesiología. El empeño de la reforma de la Iglesia parte necesariamente de una cristología y desemboca en la eclesiología misionera. Los cristianos somos definidos como discípulos misioneros. Es la eclesiología del riesgo, de la subversión, de la salida. De nuevo apelo a Evangelii Gaudium, citando, ¿verdad?, un texto que el arzobispo Wensky citó en su homilía. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Pero una iglesia que entre en los espacios subversivos de la periferia, donde solamente el grito del profeta puede sacudir sus cimientos osificados, no puede ser concebida como la clásica pirámide, con la jerarquía a la cabeza y el resto de la oicumene católica debajo. Una iglesia sinodal, he ahí la respuesta, coherente con la flexibilidad y libertad de la iglesia apostólica. Una iglesia donde los ministerios son suscitados por las necesidades del pueblo de Dios, no donde los mismos son impuestos rígida e inmisericordiamente sobre situaciones que claman acceso eucarístico y justicia social. El 15 de septiembre del año 2018, Francisco promulgó la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, proponiendo el modelo sinodal de la Iglesia. Dejando a un lado el modelo piramidal, la apuesta sinodal de la Iglesia, la hemos visto en el reciente y muy profético, y muy realmente ungido sínodo panamazónico. La apuesta sinodal de la Iglesia nos dice que es el pueblo de Dios, qua pueblo, quien es, con todos sus miembros, corresponsable por las opciones que definen y marcan los caminos de la Iglesia. He aquí otro tema clave de nuestra conferencia. El tema del objetivo de hablar de los fundamentos teológicos de Francisco y su exégesis del Concilio Vaticano II, y repito, Francisco es quizás el más preeminente exégeta, o sea, intérprete, de los textos del concilio, especialmente de una forma muy única, no exclusiva, pero muy única, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En 1986, aquí vamos a entrar un poquito en filosofía, pero está bien, ¿verdad? Y de nuevo, no hay costo extra. Creo que hay un flan extra de postre, no sé si me dijeron No me invoquen eso. Jorge Mario Bergoglio viaja a Frankfurt, en Alemania, al teologado de San Georgen de la Compañía de Jesús, a proceder con su investigación sobre la teología y filosofía de Romano Guardini. Guardini, que vivió de 1885 a 1968, ¿verdad? Fue un teólogo y filósofo importante del periodo anterior al concilio, en el cual influyó en el concilio, aunque indirectamente. Su sucesor, cuando él dimitió de la cátedra de Filosofía de la Religión en Múnich en 1963, su sucesor fue el gran teólogo jesuita Karl Rahner. Y fue una mente de importancia singular para Bergoglio, Guardini, nombrado en 1923 profesor de la cátedra de Filosofía de la Religión en Berlín. Cátedra de la Filosofía de la Religión en Berlín, el primer académico católico en la muy protestante universidad de la capital alemana.
profesor de cualquier cosa, primer católico. Guardini fascina a Bergoglio con su filosofía de los contrastes, o si se quiere, de los opuestos. Guardini publica un libro con ese título, Die Gegensatz, los opuestos. No. Dicho de una forma simple, Guardini plantea que las realidades históricas de índole opuesta no se cancelan mutuamente en una síntesis, o sea, el proceso atribuido, correcta e incorrectamente, a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, opuestos que se cancelan en la síntesis. Más bien los opuestos se unen en síntesis asimétrica, donde uno de los cuales predomina sin abolir al otro. Para hacerlo más concreto, me remito a la exhortación Evangelii Gaudium, donde el Papa Francisco nos propone 4 síntesis de opuestos asimétricos. El tiempo es superior al espacio, dice él. ¿Por qué? Porque es en el tiempo que ocurren. ¿Qué cosa ocurre en el tiempo? Eventos de salvación, la historia de la salvación. Los espacios no pueden confinar, ¿verdad? La unidad prevalece sobre el conflicto, no lo anula, no lo anula. Es más, prevalece sobre el conflicto porque es una unidad simétrica, donde la verdad se impone. La realidad es más importante que la idea, porque la realidad siempre está cuestionando la idea, invitándola a autotrascenderse a sí misma. El todo es superior a la parte. O sea, mirar las cosas de conjunto. Ese es un punto clave del magisterio de Francisco, tener una visión de conjunto de las cosas, no solo en la acción pastoral, también en la reflexión teológica. El tiempo no cancela el espacio, la unidad no cancela el conflicto, la realidad no cancela la idea, el todo no cancela la parte. El pensamiento del filósofo e historiador uruguayo Alberto Metol Ferré, que vivió de 1929 al 2009, en su crítica de la modernidad y sus reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, argumenta de forma parecida, refiriéndose a la tensión entre el iluminismo, el siglo de las luces, y la modernidad católica, entre el contraste entre el sacerdocio católico y el ministerio protestante. Metol Ferré dice, y cito, el Vaticano II, el nuevo Pentecostés de la Iglesia después de la Reforma Protestante y del siglo de las luces, asume y trasciende ambas en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, porque redescubre en sí mismo las legítimas demandas de la Reforma Protestante y la secularidad legítima del siglo de las luces. O sea, ¿qué demanda legítima en este caso en particular? O sea, para Lutero existía el sacerdocio común de todos los bautizados, ¿no? Y después de un proceso de evolución no llega a rechazar o no reconocer el sacerdocio sacramental. Bueno, la Constitución Lumen Gentium reconoce el sacerdocio sacramental, pero reconoce también el sacerdocio universal de los fieles por el bautismo, ¿no? O sea, vemos aquí parte de esas influencias que se definen en Bergoglio por esa apertura a la síntesis, esa apertura a escuchar todos los lados, no, de un problema, de un debate. Lo anterior define el fundamento de la misión de Francisco como exégeta del Concilio Vaticano II, más específicamente, como dije antes, de la Gaudium et Spes, el compromiso del cristiano en y con el mundo, y para texto de particular importancia para Bergoglio, para el Papa Bergoglio, es Gaudium et Spes 43, que nos dice, y cito, se alejan de la verdad quienes, sabiendo que nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura, piensan que pueden por ello descuidar sus deberes terrestres, sin comprender que ellos por su misma fe están más obligados a cumplirlos, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado. La separación entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Yo creo que es innecesario decir a todos aquellos que han leído algo de las exhortaciones del Papa Francisco, de sus encíclicas, que han leído sus homilías en Santa Marta y sus alocuciones en otros sitios, es innecesario decir que este es un tema clave, cercano y definitorio de su corazón. Aquí sentimos el hálito viviente del discipulado misionero, tal y como Francisco lo percibe. El compromiso con la justicia y la misericordia que nos pueden acarrear y de suyo nos acarrean persecuciones, como él dice en la exhortación Gaudete et Exsultate. Eso es lo que define al cristiano. El mundo, y tristemente el mundo de la iglesia, dentro de la iglesia, está lleno de lo que el Papa Bergoglio llama nuevos pelagianos. Sería razón para otro congreso o concilio explicar lo que son los pelagianos, lo que fueron, pero no, surge en el siglo V con Pelagio, un monje inglés. Si ustedes les preguntan a los irlandeses le preguntan a los ingleses, ¿verdad? Que leyendo las confesiones de San Agustín, interpretó que San Agustín deprecaba, disminuía la libertad humana, ¿no? Hacía todo depender de la gracia, ¿no? Por lo tanto, se dio a la tarea de reformar
el corrupto mundo romano de la época, ¿no? Solamente a base de la fuerza de voluntad. Es complicado, pero es lo que dice Francisco sobre los nuevos pelagianos. Y no se cobra nada. La obsesión por la ley. Estos son los nuevos pelagianos de nuestras parroquias. Ciertamente de aquellas que yo conozco, por lo menos. Quizás no todas. La parroquia a la cual Elenio pertenecemos, St. Mark's, está regentada por franciscanos conventuales. Es una parroquia realmente, o sea, los frailes ahí son realmente hijos del poverello, ¿verdad? Abierto su corazón a los migrantes, a los refugiados, ¿no? A una pastoral multicultural. Quiero decir eso. La obsesión por la ley, dice Francisco, que caracteriza a estos neopelagianos. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. La ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. En conclusión, sí, por supuesto, la extensión y contracción de las nuevas periferias que nos tocan en la puerta y que exigen una visión geopolítica diferente. La tragedia inenarrable de los abusos sexuales, que nos dice que los modelos clericales de los ministerios han sido superados y humillados por el peso de sus propias arrogancias. La preterición injustificada, antibíblica, carente de fundamentos teológicos válidos de la mujer, de los ministerios y otras funciones en la Iglesia. Injusticia que ha sido un objeto de preocupación incesante de Francisco. Y sin duda esa otra tragedia y catástrofe de proporciones impensables. El horror, la humillación, las persecuciones, los racismos y xenofobias que ha suscitado el fenómeno de la inmigración, donde incontables números de nuestros hermanos y hermanas sufren la pérdida de todo: patria, trabajos, unidad familiar, atentados rapaces contra las definiciones más íntimas de su dignidad humana. Todo esto, todo tiene su momento y su lugar en nuestra conferencia, en nuestro congreso. Pero volvamos al principio, volvamos a esa capilla semiderruida de San Damiano en las afueras de la villa medieval de Asís. Se oye la voz: Francisco, ve y restaura mi iglesia, que como ves está cayendo en ruinas. Y cabalgando por las cercanías, el leproso, el beso y el abrazo. El leproso, siempre el leproso. Resumen y se vinculan, atravesando 8 siglos de historia, el alma y corazón de Francisco, hijo de Pietro y Pica Bernardone, con el alma y corazón de Francisco, hijo de Mario José Bergoglio y Regina María Sibori. Se oyen esas voces nuevas. Los pobres son el evangelio. Dios mismo se hizo periferia. Sí, en verdad el Papa Francisco ha escuchado una llamada semejante. Francisco, ve y restaura, repara mi iglesia. Francisco besa y abraza al leproso. El beso del leproso, el inicio de la reforma de San Francisco de Asís, la razón de ser y el objetivo de nuestro congreso y conferencia. Muchas gracias. The first 2 questions, silence please so we can continue. The first 2 questions I'm going to combine. Basically the question is, how come there are not that many young people here? And what can we do to try to attract them? So this is really the 2 questions. Las 2 primeras preguntas son, ¿cómo es que hay tan poca gente joven aquí? ¿Y qué podemos hacer para atraerlos? Esta es una pregunta, desde luego, muy general, pero Sisto puede dar su opinión. Despacito, Sisto, para que puedan traducir. ¿Por qué no pudieron traducir mi presentación? Un poquito rápido. Hubo gente que no entendió lo que dije. Yo creo que está bastante bien. Claro, pausadamente. Eso el Papa ha publicado una exhortación apostólica sobre los jóvenes, donde en realidad, como es típico de él, ¿no? Él plantea fundamentos, ¿verdad?, que se aplican, que son válidos no solamente de la pastoral con los jóvenes, ¿no?, sino en general de la pastoral con el pueblo de Dios. Una de las cosas que él menciona en parte directa, en parte indirectamente, ¿no?, es la idea de la atracción. Ese es un tema favorito de él, ¿no? O sea, se evangeliza no por coerción, sino por fascinación, ¿no? Y al joven hay que fascinarlo, ¿no?
Y una de las maneras de fascinarlos es hacerlo responsable por tareas dentro de la iglesia, dentro de las comunidades eclesiales. O sea, no traer al joven como un grupo solamente, ¿no? Hablarle y decirle que hay que hacer esto o aquello, ¿no? Sino a cada joven decirle que es responsable por hacer algo que si él o ella no lo hace, ¿verdad? Nadie lo va a hacer, ¿no? O sea... Y después también en inglés. Sí. Pope Francis published an apostolic exhortation on pastoral ministry to youth and in general reflections on the spirituality of evangelization of the youth. And one of the things he says directly or indirectly that, of course, evangelizing is a matter of fascination, not coercion or pressure. And the youth have to be fascinated, see, by the gospel. How do you create that? One thing, one possibility is to tell young people, see, to ask them to commit themselves to do particular works, particular things within the church, within the communities of the church. Things that if they don't do it, no one else will. In other words, make them feel that they are co-responsible for the church as a whole. See, and in my experience, I'm speaking from experience, that tends to kindle a passion, at least in some young people, to get involved. I see that in my parish of St. Mark's in Boynton Beach. You give them a responsibility and you tell them why. You tell them that Jesus calls them personally by name. I like to quote Isaiah 43:1. Me gusta citar a Isaías 43, versículo 1. Sí, no tengas miedo que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Verdad? No tengas miedo es la frase que más se usa en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. 366 veces la pueden contar si no me creen. Okay, the next question. I guess we need to get another mic when you're talking. Okay. The next question is, why do you think there's opposition to the Pope? And what do you think is the reason? Again, this is a very general question that's going to turn up through the whole weekend, but at least here's an opportunity for Sixto to give his opinion. La pregunta es, ¿por qué hay oposición al Papa y por qué piensa él que es esta posición? Can I have 59 minutes to answer that question? I mentioned that in my sharing with you. Mencioné eso en mis reflexiones con ustedes, ¿verdad? El Papa tiene un espíritu indudablemente profético. Los profetas no son del agrado de todo el mundo, porque llaman a conversión y la conversión puede dolerle a mucha gente. Significa un cambio radical de forma de vida, de compromiso, de definición interior, ¿no? Es aquello de San Pablo en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, la conversión duele, sin duda, ¿no? Los profetas de Israel llamaron a la conversión, los profetas de hoy también. Menciono a Oscar Romero, menciono al jesuita Rutilio Grande, que fue gran amigo de Romero y lo precedió en el martirio por 3 años. O sea, espíritus proféticos que sin duda entusiasman a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes, ¿no? Pero también, ¿no?, irritan, perturban, subvierten, ¿no?, el orden cómodo, ¿no?, en el cual vive mucha gente, ¿no? Y yo creo que en el fondo de todas las formas diversas que hay de oposición al Papa Francisco, ¿no?, está esa, ¿no? Está esa razón, ¿verdad? Está esa razón. Y porque eso se traduce en cambios de quizás formas litúrgicas, formas comunitarias, formas de vivir en comunidad, atención y cuidado y compasión a los pobres, a los que están colgando de sus cruces en la historia, aquellos que vienen a pedirnos, o sea, no limosna de panes que se le tiran a un perro, sino a pedirnos el respeto y la dignidad de ayuda, ¿no?, y de cooperación y de comunión. I believe that basically the main reason is at the heart of it all, conversion is something that the prophets were good at preaching. They called the people of Israel to conversion. The prophets of today, people like Oscar Romero, like his Jesuit friend Rutilio Grande and others, called people to conversion. That cost them a lot, mainly their lives. There was opposition to what they said because conversion hurts. Love hurts. Conversion hurts. And changing our minds radically so we can turn to Jesus Christ and get away from our egocentric patterns, our egocentric options and so on, to devote our lives to the other, especially to those whom Jesus loved preferentially,
the poor, the marginalized, the outcast, and so on. Many people don't like to hear that. And then they invent all kinds of excuses. I mean, they won't tell you that, of course. People who oppose Francis won't tell you that. I oppose Francis because, I don't want to be converted. They'll never say that. They'll invent all kinds of excuses, some of them very persuasively sounding, and so on. And so on. But at the heart of all this, if you want to really go at the very heart and foundation, I believe that's the whole thing. Francis is a prophet. He's calling to conversion, a conversion that is not just a conversion to, to say the rosary every day. Nothing against the rosary. I pray it myself every day at night. I usually fall asleep halfway through it, but no, don't get me wrong. I have a strong Marian affiliation since I was a child. And so on. It's just that to reduce the Christian life just to a vertical relationship with God, see, mediated maybe by devotional practices or by faithful attendance to the liturgy and so on. That is a prostitution of the very definition of Christianity. And Francis has pointed that out, especially if you want to read pretty much where I'm coming from, Article 57 of his apostolic exhortation, Gaudete et Exultate, on the Neo-Pelagians, which whom I quoted in my presentation. Okay, Sixto, you're going to like this next one. Can you hear me? Yes. I'm afraid to listen to it, yes. The next one is, don't you think there's a need to form lay persons who are declericalized? Lay person who are? Declericalized. So not just little clerics, but people who are truly lay people in their vocation. ¿La contesto en inglés o español? No, los dos. Let me ask the question in Spanish. Bueno, miren, en primer lugar. Espérate, la pregunta en español. La pregunta en español es, ¿usted no cree que hace falta un programa para entrenar a seglares que no estén, que no sean clericalizados? A los laicos. Muy bueno. Bien. Creo que todos ustedes tienen la respuesta, ¿no me parece? He leído estudios que han hecho sociólogos de la religión, como el Pew Center y otros aquí en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Que dicen que por lo menos en algunas comunidades, muchas de ellas, ¿no? En muchas parroquias, los peores clericalistas no son los ministros ordenados, los sacerdotes, son los laicos, ¿no? Lo que dice el padre, ¿verdad? O sea, segundo punto que quiero hacer, en el último año y medio, por mi conteo, yo me he tomado el trabajo de contar esto, ¿verdad? Y ciertamente no, estoy seguro que no he contado todos los casos. Año y medio, voy a ponerle 2 años. 2 años. El Papa Francisco ha hablado duramente contra el clericalismo no menos de 5 veces. No menos de 5 veces. ¿Perdón? Bueno, desde Aparecida, sí, cuando era el cardenal Bergoglio y estaba con su grupo de obispos editando el documento, pero cuando estuvo en Chile, ¿verdad? En esa encíclica que ha sido objeto de tanta acrimonia, que para mí es una de las glorias de su pontificado, uno de sus grandes logros, ¿no? Amoris Laetitia, ¿no? Que no hay que preguntarle al magisterio en cada rato, a cada paso, ¿no? Ahí está ese sensus fidelium, el sentido del pueblo, desde la fe del pueblo de Dios, ¿verdad? Sentido de la fe. O sea, el clericalismo en su forma más rancia es una falta de respeto, ¿verdad? Es una distorsión teológica de lo que es el concepto de iglesia. De ahí la iglesia sinodal, ¿verdad? La idea de iglesia sinodal, ¿no? Donde es el pueblo de Dios el que se pone en el centro, ¿verdad? Y no solamente la jerarquía acá arriba y todo el mundo abajo, ¿verdad? Sumisamente, ¿no? Ahora, el problema es que ha habido una catequesis, ¿no? Y a los 77 años de edad, yo creo que yo he pasado por diferentes épocas de catequesis. Fíjense, 77 años, doble perfección. 7 es el número de perfección en la Biblia, ¿no? 7. Donde básicamente la visión de la iglesia era esta pirámide, ¿verdad?
esta pirámide, no en todas partes, sería injusto decir que esto se dio en todas partes, que la eclesiología del tiempo preconciliario estaba toda distorsionada, eso hubo grandes precursores, ¿verdad? Cuya eclesiología se plasmó en el concilio, el jesuita Henri de Lubac, el dominico Yves Congar, el también dominico Marie-Dominique Chenu y otros, ¿verdad?, cuyos aportes a la eclesiología, ¿no?, sobre todo a la comprensión histórica, una de las grandes contribuciones del Vaticano II, y de los mejores argumentos contra el clericalismo, ¿no?, es la restauración de la conciencia histórica. No solamente de la Iglesia, no solo historia de la Iglesia, sino la conciencia histórica de dónde y cuándo se hizo teología. En eso el dominico Chenu fue muy incisivo, también el jesuita de Lubac, ¿verdad? O sea, teniendo eso en cuenta, ¿no?, teniendo en cuenta cómo se originan y evolucionan los ministerios, eso que hay que conocerlo también, eso hay que saberlo, ¿no? Pero es verdad que en muchas comunidades, los peores clericalistas, en el sentido ese más cabal de la palabra, son los laicos, ¿verdad? Son los laicos, ¿verdad? Yo lo que le digo a mucha gente, cuando digo esto, yo digo, ¿en qué parroquia? Cuando alguien me habla así, yo le digo, ¿en qué parroquia tú estás? En la parroquia de, qué sé yo, ¿no? Santinguaro el Primoroso, como sea, ¿verdad? ¿Quién es el párroco? Fulanito de tal. Y yo le di clases. Yo enseñé 30 años en un seminario teológico, allá en Boynton Beach, en St. Vincent de Paul Regional Seminary. Yo enseñé ahí 30 años, ¿verdad?, a futuros sacerdotes. Yo he calculado más o menos que del 35 al 40, quizá un poco más por ciento, de los sacerdotes que son párrocos o vicarios en las parroquias de la Arquidiócesis de Miami y de la diócesis de Palm Beach, donde yo vivo, ¿no?, pasaron por mis manos, y la de mi colega Tony López, que va a ser un presentador mañana, y la de otros muchos, sin duda, ¿no? O sea que uno tiene, trabajando en eso, ¿no?, durante 30 años enseñando cristología, teología trinitaria, y también Nuevo Testamento, ¿no?, y antiguo, griego antiguo. Uno penetra un poco en el corazón de estas cosas, ¿no? Sí. Perdone el atrevimiento de intervenir. Ninguno. Pero yo fui la que hice la pregunta. Sí. Y una pregunta que a mí me preocupa, porque he leído, por ejemplo, en una reunión que tuvo el Papa Francisco con los obispos de América Latina, le dijo, con las palabras que él suele usar, tan coloquiales, le dijo, los laicos no son sus mandaderos. Así literal, le estoy hablando literalmente. Eso fue en Chile. Si mal no recuerdo, eso fue en Chile. No son sus mandaderos. Y ahora, con la campaña que le están haciendo a él, con lo de la Amazonía, una de las cosas que el Papa ha querido decir es que le están dando a los laicos, le están dando a los laicos un ministerio que luego manejan ellos. Tiene que darle chance al resto de la gente. No, Sí, ya, dilo en inglés. Wait a second. I don't think he answered the question, at least not directly. If you abandon clericalism in the laity, you still have to form them for their proper role, according to what Second Vatican said. Do you know, personally, of any program, of any process, in any parish in this diocese that is doing that right now? I can answer that question. Please. The lay ministry program of the Archdiocese. No, I didn't say lay ministry. I said, according to what Second Vatican said. The lay ministry program of the Archdiocese does exactly that. Second Vatican said very little about lay ministry. It said everything about the lay vocation in the world. The program takes that point of view and trains people accordingly. I went through it, and I know people who've gone through it lately. Well, I see their curriculum. of course, They're not giving that attention. the program has been going on for many years, and I teach in the program, and clearly when I teach, I make an emphasis of that. But anyway, your point is well taken. See to your answer in English. According to recent sociological sociological studies done by sociologists of religion, in many, if not maybe most communities, dioceses and parishes, the worse and more emphatically clericalist group are related and so on. Why? Because of the catechesis they have received, a catechesis that seemingly has endured in spite of the new catechism of the church, in spite of the new approach, in spite of Vatican II. In spite of Vatican II, and something I didn't say in Spanish, but I want to say that. I mean, how many people really today
I mean, Vatican II ended on December the 8th of 1965. How many people have read the documents of Vatican II? It is impossible to understand Pope Francis's role as an exegete interpreter, of Vatican II if one doesn't know what Gaudium et Spes said and things like that. I mean, and the answer to that would be education. I mean, retrieving and interpreting. Listen, with Vatican II, with the text of Vatican II, I mean, you can do like, with text of the Bible. You can read the Bible in a fundamentalistic sense. See, you take it literally. The Bible says, or you can interpret the Bible along the lines of historical critical methods, redaction critical analysis, whatever. With the documents of Vatican II, with any text really. But Vatican II is the same thing. You read just the letter of Vatican II, and you fail to understand Vatican II in its historical, political, and social moment in which it arose, the theology behind it. The great theologians, some of whom have been mentioned here, Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Karl Rahner, I mean, and others that were there. It's really virtually impossible to understand what Pope Francis is doing as an interpreter of Vatican II. And as far as the clericalizing doesn't mean denying the ordained ministry. It's not the thing. It's simply placing in perspective the collaborative and co-responsible aspect, of all sorts of ministry. Vatican II emphasized in Articles 9 through 12, the common priesthood of the laity that doesn't deny, Vatican, the bishops there were quick to emphasize that doesn't deny it or negate the ordained ministry, the sacramental ministry, ministry of priests and bishops and so on. But there is a universal priesthood of all the baptized that has to be taken seriously. And that, to me, learning that, interpreting what that means, exegeting what that means, is a key part in educating against clericalism. Okay, there's one one last question that might take a little bit of time, and it's a question that really we're going to have a whole session on it, but I'm interested in letting Sixto give his take on it. The question is, you spoke about the people of God, but so did Vatican II. What's happened in the meantime? How come that after 50 years, what happened to those 50 years? So la pregunta es, Sisto ha hablado mucho de la Iglesia como pueblo de Dios, y eso desde luego es un tema central de Vaticano II. ¿Cómo que han pasado 50 años y todavía estamos hablando de eso? When I was in my 20s, which was in my pre-Jurassic age, I remember that in the late 60s, after the conclusion of Vatican II in December of 1965, and through the 1970s to a great extent, at least the communities I found myself in, giving talks or maybe sometimes catechesis or participating in adult education and so on, there was this great fire about Vatican II, a great sense of commitment, at least those communities that I knew. Yes, there was opposition from some of the older Catholics, the older generation, but by and large, in fact, I found myself, talking about the universal priesthood of the laity, I found myself quoting Vatican II and trying to interpret it and being told by some people, that you're a conservative, Today, I have been accused more often of being a communist, a heretic. If you go down the list of all the Christological and Trinitarian heresies of the first 5 centuries, all of them, I have been accused of all of them. Arianism, Nestorianism, monophysitism, and so on, all of them. But back then, I found myself, in trying to, interpret Vatican II in a way that is consistent with the commitment to the church, that some people wanted to let go of the church, and so on. The church was obsolete, and so on. And quoting Vatican II in the process. There was a period of misquoting Vatican II, but still, I would rather go through that. I would rather go through that if it is done within a sense of enthusiasm. That at least allows you to go deeper into that debate and dialogue of the interpretation of Vatican II, especially, but not exclusively, those 2 documents that I tend to favor as reading, if you will. Dei Verbum, the Dogmatic Constitution on Divine Revelation, which the Jesuit Karl Rahner said you can read that as a spiritual reading. I guess only a German can say that, but and Gaudium et Spes, of course. Gaudium et Spes was approved on December the 7th of 1965, the day before the conclusion of the council. The day before the conclusion of the council.
And there was that sense of we can dig deeper, we can interpret. I mean, Vatican II holds a promise for the future. And those were the years when publications by some of these great theologians that I mentioned, the new scriptural exegetes, appear. Raymond Brown, Joseph Fitzmyer, Rudolf Schnackenburg, a whole host of them, Edward Schweitzer, and I was caught into that. Wow, this is the church finally blossoming, and then there was suddenly, perhaps because of the irresponsibility in which some of these changes were assumed or adopted, a reaction set in. Yo me acuerdo que los años 60, ¿no? Ese periodo de entusiasmo tremendo que había por el Vaticano II, yo daba conferencias en parroquias y aquello era tremendo, ¿verdad? Y inclusive algunos de mis colegas y yo nos acusaron de ser demasiado conservadores, que había que interpretar el Vaticano II radicalmente, que ya la iglesia no era tan necesaria, patatín y patatán, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Pero en medio de todo eso había horizontes de esperanza. Yo he hablado mucho de esto con mi colega, el doctor Antonio López, que va a hablar mañana aquí, ¿verdad? En este seminario, ¿verdad? Y él es un poco más joven que yo, lo cual no dice mucho. Y recordamos con, vamos a decir, nostalgia, un poco esos años en los cuales había promesas. There were promises of a expanding future for the church, this new theology, the new exegesis, the new liturgical perspective in a historical function, the restoration that some of these theologians like Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, and others did of restoring the historical sense of theology of the church. You read the historical, Chenu said once, you want to know about Thomas Aquinas? Don't start reading Thomas. First, learn about the University of Paris and Paris in the 13th century, the political, social, and in other words, restore the historical consciousness. See, instead of applying theologia perennis, perennial theology, and so on. But then, quizás por la forma irresponsable en que algunos de estos cambios se asumieron, no sé, sobrevino una reacción, ¿verdad? Una reacción ultraconservadora, ¿no? Y que precisamente vio en el Vaticano II, ¿no? Se dijeron toda clase de estupideces. Vaticano II es un concilio infiltrado por protestantes. El Vaticano II asumió herejías. ¿Quieren que les diga una cosa? Sí, esto tengo que decírselo, que no les diga más nada el resto del año. El 20 de julio de 1960, 20 o 24. 20 o 24, ¿está Elena? No. Y ella me lleva más tiempo aguantándome que eso. Es verdad, sí, es verdad. Todavía a ti no sabía lo que te esperaba. Ese día, el Papa Juan XXIII nombró como los dos primeros periti, del Concilio Vaticano II, a Henri de Lubac y a Yves Congar, cuando los dos todavía estaban bajo sospecha oficial del Tribunal del Santo Oficio, cuando a los dos todavía se les prohibía publicar y enseñar en la iglesia. Henri de Lubac, según tengo leído, lean si no leen otra cosa, ¿no? El diario de Yves Congar, el diario de mi concilio, Journal de mon concile, o sea, está en inglés y en francés, no sé si en español. O sea, donde él dice, cuando el cardenal Ottaviani se enteró de eso, le fue a gritar en la cara al Papa Juan XXIII y luego llamó a Congar y le dijo, mire padre, usted es un gran erudito, un gran teólogo. El problema es que sus libros tienen 3 herejías por página. Así le dijo. O sea que Juan XXIII, sabiendo que Henri de Lubac e Yves Congar estaban todavía bajo sospecha y censura oficial del Tribunal del Santo Oficio, los nombra a los dos primeros peritos del Concilio Vaticano II. Sí, ¿Qué es lo que hace un profeta? Si tú repites esa última parte en español, en inglés. Yes, I have to tell you this even if I don't tell you anything more. On July, I think it was July the 20th or the 24th, 1960, Pope John the 23rd appointed the Jesuit Henri de Lubac and the Dominican Yves Congar as the first 2 periti of the Second Vatican Council, when both theologians were still under official censure of the Tribunal of the Holy Office. They were forbidden to publish and to teach. See, in 1951, de Lubac was dismissed, from his teaching position at the Theologie de Fourvière in Lyon, accused of Bayamism,
16th century theology proclaimed by Michel Bayus of Louvain that said that if God predestines you for heaven, God owes you grace. Things like that. I mean, and so on. And Congar for his writings on the laity. He already published his Jalons pour une théologie du laicat and other things. I mean, and for his ecumenical writings and so on. They were under official prohibition to publish and to see. And John the 23rd, a true prophet, appointed them the first two periti of the Second Vatican Council. When Cardinal Ottaviani learned about this, he went to see the Pope. According to Congar in his book, My Diary of the Council, which I recommend to you, he doesn't mince words. He refers to one particular Pope as a catastrophic man. I won't say which. He refers to one of the participants at Vatican II representing the more conservative, as a stupid idiot, quote unquote. It's wonderful language. I mean, and Ottaviani said to Congar, Father, you are a great scholar, but your books have 3 heresies per page, quote unquote. So I mean, it's Vatican II still remains. Some people have called for Vatican III, but Vatican II still needs its exegetes, its interpreters, and I think Pope Francis is a prophetically appointed and anointed exegete of the council. El Papa Francisco es un profeta, ¿no? Designado y ungido por el Espíritu Santo para darnos una interpretación clave del Concilio Vaticano II, en especial, no exclusivamente, de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, ¿verdad? Mucho de lo que se ha hablado sobre el Sínodo del Panamazónico, y para mí es uno de los grandes eventos proféticos de nuestros tiempos. Es un evento colosal, donde se demuestra, como si hiciera falta demostrarlo, la identidad profética de Francisco, ¿no? O sea, su osadía profética, la osadía de ser subversivo, de perturbar con gran tranquilidad, sin insultar a nadie, ¿verdad? No, como hace un profeta, ¿no? Seguidor del Evangelio. Sí, Sisto, muchas gracias por tu presentación y las respuestas.